bienvenidos a la explanada de este lunes. Iniciamos la semana y vamos a hacerlo adentrándonos en el corazón de la Iglesia Católica, porque el Vaticano es una de las instituciones que más curiosidad suscita y que más aspectos tiene por aclarar. Muchas veces no conocemos cómo funciona exactamente esta institución, y de ello y de otras cosas que envuelven el Vaticano y la Santa Sede vamos a charlar con el corresponsal del Vaticano, Juan Vicente Bo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mara. Encantadísimo de verte y de hablar contigo. Que además tengo aquí tu último libro, Descifrando el Vaticano. Ya el título dice muchísimo, porque es verdad que el Vaticano es una institución, es un ente que parece un poco críptico, ¿no? Nos genera muchas dudas y no entendemos muy bien qué ocurre de esos muros para adentro. Sí, bueno, es fascinante y es al mismo tiempo complejísima. Claro. Y incluso a mí, que venía de 5 años en Bruselas, 8 en Nueva York, me desconcertó de tal manera que tardé quizá 2 o 3 años, una vez que ves ciclos completos, incluso de sínodos, en entenderlo. Claro. Y lo que he hecho es un esfuerzo por desbrozar, verás, porque hay dos entidades que llamamos en conjunto el Vaticano. Una es la Santa Sede, que son los organismos que ayudan al Papa en su trabajo espiritual y a gobernar la Iglesia Católica, y otro es el Estado del Vaticano, pues que es un estado pequeñito, pero con unos museos fantásticos, una gendarmería, etcétera, ¿no? En conjunto son 90 organismos que son como 90 árboles que te impiden ver el bosque. Y lo que he hecho es simplificar, desbrozar, ¿no? Además lo has hecho, perdona que te interrumpa, lo has hecho de una manera muy curiosa, porque lo has planteado casi como una división arquitectónica en arcos, en niveles incluso de construcción, para que pueda entenderse de la manera más clara posible, ¿no? Sí, porque lo he hecho pensando en personas que tienen interés por el Papa y lo que sucede en el Vaticano, pero que naturalmente se confunden o sufren confusión por noticias, porque tenemos una epidemia, una plaga de nuestro tiempo, de fake news y de noticias mal hechas. Y mi proyecto era dar elementos a cualquier persona, a cualquier lectora o lector, para separar las noticias correctas de las incorrectas, las verdaderas de las falsas. Les digo dónde tienen que mirar. Y luego también pues una especie de mini guía para los periodistas jóvenes que llegan al Vaticano y sufren un shock. Tú que eres corresponsal y llevas siéndolo desde más de 20 años en la Ciudad del Vaticano, ¿cómo es la relación del organismo con la prensa? ¿Es fluida? ¿Detectáis que la información está muy medida? ¿O tenéis, digamos, cierta, si no, bueno, familiaridad, pero sí que tenéis una relación estrecha? Pues verás, Mara, ha cambiado mucho. Cuando llegué en el año 98, había un portavoz extraordinario que era Joaquín Navarro Valls, antiguo corresponsal del ABC, y que formaba un tándem muy bueno con Juan Pablo II, sobre todo en los años finales, cuando el Papa Juan Pablo pues apenas podía hablar y Joaquín lo sustituía mucho. Con Benedicto fue distinto y con Francisco ha habido 2 cambios llamativos. El primero es que el departamento de comunicación nuevo creado a veces margina un poco a la oficina de prensa y le limitan el protagonismo, porque hay portavoces fantásticos, lo fueron el norteamericano Greg Burke y la española Paloma García Ovejero, ahora el italiano Matteo Bruni y la brasileña Christiane Murray, pero les limitan. No lo sufrimos demasiado porque Francisco habla con los medios, habla con nosotros en el avión en cada viaje, es mucho más expansivo y entonces podemos seguir contando lo que pasa directamente gracias al Papa. Sí, de hecho, siempre se dice que el Papa Francisco es quizá el más accesible. Como bien nos comentas, pues da entrevistas, se muestra cercano también con el público y esto es algo que no sé si responde a una estrategia de cara a que la imagen de la Iglesia se vea como más cercana, como ya digo, o la propia personalidad del Papa Francisco hace que se produzca de esta manera. Es su modo de ser. Era así en Buenos Aires y ha seguido, ha continuado siendo así en Roma, aunque todo el mundo apostaba en que le sería imposible. Y sin embargo él ha seguido con ese acceso no solo a los periodistas, sino que él hace muchísimas llamadas telefónicas a personas de a pie, escribe montones de cartas. Hace unos días ha ido a visitar a una anciana
húngara, judía, superviviente del Holocausto, en su casa porque ella no se podía mover. De vez en cuando sale a funerales de amigas y amigos y se sienta en el primer banco, pero no en el pasillo, sino en uno de los lados, ¿no? Para dejar claro que él ahí está asistiendo pues, como un miembro de la familia, ¿no? Entonces, ese modo de comunicar directo es encantador y llega a muchísimas personas que nosotros no conocemos, sencillamente porque no sabemos con quién ha estado hablando por teléfono. Claro, en Descifrando el Vaticano se aborda esa complejidad, ese organigrama y esa jerarquía que muchas veces es difícil de comprender incluso para el propio Papa, ¿no? A veces se tiene la sensación de que hay un montón de cargos, de rangos intermedios, de secciones y cuesta un poco entender cómo se organizan entre ellos, ¿no? Y algunos incluso se preguntan, ¿pero este cargo exactamente para qué sirve? Sí, te contaré una anécdota del Papa, pero hay que saber entenderla. El Papa es muy bromista. Y en los viajes viene a saludarnos uno por uno en nuestro asiento del avión y puedes charlar con él el tiempo que quieras. No se trata de agotarlo, ¿no? Bueno, pues en el verano de 2018, en un viaje a Dublín, estaba pensando en este proyecto y le dije, a mí me resulta muy fácil escribir sobre lo que usted dice y hace, pero ¿cómo explicar mejor el Vaticano? Y entonces se me quedó mirando absolutamente desconcertado y me preguntó, ¿el Vaticano? Dice, sí. ¿El mundo dentro del Vaticano? Dice, sí. Y entonces me respondió, ni yo lo sé. Claro. Hay que entender que es una broma, ¿no? Sí. Y además es que el Vaticano funciona como un microcosmos en sí mismo, o sea, es un mundo absolutamente independiente del resto y aparte de ese organigrama que comentamos, obviamente tiene la parte de arquitectura, de esa belleza artística que también tiene en las estancias que lo conforman, ¿no? Absolutamente, es un auténtico tesoro en Claro. muchísimos aspectos, en el histórico, el artístico, el cultural, por ejemplo, la Biblioteca Vaticana es absolutamente fascinante, ¿no? O sea, mires donde mires, te sorprendes. Claro. Te sorprendes por la riqueza artística, la belleza, de vez en cuando te sorprendes porque bueno, pues te aparece un delincuente que no debería estar ahí, pero claro, en una organización que suma 5.000 empleados, pues estadísticamente hay de todo de vez en cuando, ¿no? Entonces, cada vez que hay un escándalo, pues lo contamos con naturalidad y terminan en el Tribunal del Vaticano, que luego envía a la cárcel a los delincuentes, ¿no? Pero es, como tú dices, es absolutamente fascinante. Has hablado de esos viajes en avión y es que, claro, creo que actualmente es imposible hablar del Vaticano, te lo decía yo antes, sin hacer referencia a la serie El joven Papa de Sorrentino y la segunda parte creo que nos ha hecho llegar de alguna manera un poco a ver, siempre partiendo de la ficción, ¿no? Y de esos elementos que están presentes, pero nos han hecho llegar un poco cómo funciona el Vaticano, esos viajes en avión. El Papa muchas veces se ve como alguien que está puesto, pero que la gente que le rodea es en realidad la que tiene el poder y la que en la sombra, de alguna manera, mueve los hilos. En la vida real tienen importancia también esas personas de las que se rodea el Papa. Sí, la tienen, pero para las tareas, por así decirlo, menos importantes, entre comillas. A ver si me explico bien. La tarea principal de Papa es espiritual y se transmite a los, no solo a los cristianos, sino a gente de todo el mundo, pues en sus escritos, en sus encíclicas. Una sorpresa fue que cuando llegamos a Corea del Sur, uno de los libros más vendidos allí como autoayuda era el primer gran libro del Papa Francisco, La alegría del Evangelio, porque es muy positivo, te enseña a ver el mundo, ¿no? Entonces, las tareas más importantes las hace él y no hay interferencias. A medida que vamos bajando, cuentan más los colaboradores. Y entonces ahí había pues personas que, como se dice en italiano, remaban en contra, sobre todo los primeros 2 o 3 años, ¿no? Hasta que les iba tocando la edad del relevo. De vez en cuando nosotros nos cansábamos y nos impacientábamos. Decía, pero bueno, ¿cuándo va a echar a este tipo? Y, perdón, se lo decíamos de modo un poquito más correcto, ¿no? Sí, claro. Y él nos respondía, yo no corto cabezas. Y es lo que hace una y otra vez. Les deja estar hasta el final del mandato y luego simplemente no les renueva. Afortunadamente ahora la situación está no totalmente cambiada, pero sí diría yo a 2/3, ¿no? De la gente que está ahora alrededor de Francisco le entienden y están allí para trabajar en equipo con él, que es lo mínimo que se pide.
Es que es verdad que siempre da la sensación de que existe esta lucha interna de poder, estas diferentes facciones dentro del Vaticano, que unas apoyan a un papa, otras a otro. Siempre se baraja esta idea de, bueno, a ver cuánto tardan en quitárselo de en medio al final. No tengo claro si esto forma parte de la leyenda, que bueno, y también que se justifica por la opacidad muchas veces de la información, que tendemos a imaginarnos cosas, pero porque no conocemos en realidad cómo funciona. Esto se ve muy bien en el libro. Pero es verdad que a la población civil nos llegan muchas veces esta idea de intrigas, de luchas de poder, que no sé si son exactamente así en la vida real. Pues mira, ha habido bastante de esto los 2 o 3 primeros años. Digamos, la agresión o, entre comillas, el sabotaje a Francisco provenía de elementos curiales que llevaban una vida cómoda con el Papa Benedicto, porque Benedicto, por edad, por salud y un poco por carácter, gobernaba de lejos, que es la felicidad, por así decir, del burócrata, ¿no? Francisco es una especie de volcán de energía, empezó a gobernar de cerca. Muchos se enfadaban, intentaban pues sabotearlo. Entonces, esto fue un problema serio durante los primeros años del pontificado. Junto a eso coincidió una agresión exterior fortísima que empezó siendo financiada, pero no se veía directamente porque actuaban a través de think tanks, fundaciones o más bien cadenas de fundaciones, que eran los carboneros, las grandes empresas de carbón de Estados Unidos y algunas de las petroleras. Cuando el Papa escribió la encíclica Laudato Si, los cañonazos fueron impresionantes y los reforzaba pues un sector conservador de Estados Unidos, a veces financiado por fondos de inversión especulativos, que criticaba el Papa. El Papa no critica el capitalismo, sí el exceso de especulación en el capitalismo, ¿no? Porque no crea riqueza, simplemente sustrae los ahorros de otros, ¿no? Entonces, digamos que tuvo 6 o 7 años de mucho temporal el Papa Francisco. Ahora llevamos un periodo tranquilo, en parte por la pandemia y porque el temporal último fue el de Amazonia, cuando el sínodo sobre la Amazonia y la carta, la exhortación apostólica Querida Amazonia, hubo una agresión de bastantes empresas extractivas del gobierno de Bolsonaro de un modo absolutamente increíble, ¿no? O sea, envió un ministro a decir al Papa que no podía hacer un sínodo sobre Amazonia, porque la mayor parte es territorio brasileño, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay, o sea, a veces es como una serie de Netflix. Es que desde luego que sí, y hemos hablado de la función del Papa obviamente como guía espiritual, pero claro, no podemos tampoco abstraernos de ese peso político que tiene, como bien nos estás comentando, incluso que actúa casi como un gobernante más, ¿no? Al final sus decisiones son tenidas en cuenta, las relaciones que tiene con otros países o con algunos lobbies o algunas empresas tienen mucha importancia, así que también es una figura importantísima dentro del esquema político internacional. Bueno, lo es, y dentro del esquema económico. Esto claro, el público no lo sabe porque es muy especializado. Comentaba la oposición de los carboneros norteamericanos, los hermanos Koch de Pensilvania. Los petroleros se dieron cuenta de que en Laudato Si el Papa tenía razón y de que les van a pasar factura por la destrucción del planeta. Entonces empezaron a venir los consejeros delegados de las mayores empresas petrolíferas del mundo a hablar con Francisco, y vinieron en 2 ocasiones, con motivo de un congreso que se organizaba por la Pontificia Academia de las Ciencias, para hablar de transición energética y escuchar. Bueno, esto era una cosa increíble, ¿no? Te recordaba el Evangelio cuando algunos pues acudían primero en secreto y después en público a hablar con Jesús, ¿no? Y hace unos meses se lanzó en Estados Unidos una organización que se llama Capitalismo Inclusivo, donde están consejeros delegados de empresas supergigantes que quieren facilitar esa transición a un capitalismo más inclusivo, porque llevamos ya un par de décadas de aumento de la desigualdad económica dentro de los países, y eso es desastroso. Es fundamental que haya más clase media, que haya una mejor distribución de la riqueza, y ellos se han dado cuenta y trabajan en equipo con Francisco a través de esta organización Capitalismo Inclusivo. No, llama la atención el peso que tiene, como bien nos comentas, en la política internacional, y has hecho un apunte antes sobre esos escándalos que salpican al Vaticano, que de un tiempo a esta parte han ido
increciendo de alguna manera, ¿no? Se sacan más cosas a la luz, sobre todo el tema de los abusos a niños. ¿Cómo está llevando esto el Papa Francisco? ¿Cree que está desacreditando la imagen del personal que trabaja para la Iglesia Católica? Bueno, lo que hace daño es tapar los escándalos, claro. Porque además del daño a las víctimas, luego se pervierte la propia organización. Y fue ya Juan Pablo II el que dijo que esto era inaceptable. Benedicto discretamente fue apartando del sacerdocio, echándolos, expulsándolos del sacerdocio a varios centenares de personas, de sacerdotes o religiosos que habían abusado de menores. Y Francisco continúa esa limpia de dos maneras, una visible y otra invisible. La visible fue, por ejemplo, llamar a todos los obispos de Chile para decirles que lo que sucedía en su país, que era un caso de encubrimiento colectivo, era inaceptable. Y entonces formalmente presentaron la dimisión, el Papa les aceptó la renuncia a todos. En la realidad les cesó a todos, era la primera vez en la historia que esto sucedía. Entonces, digamos, esa parte pública incluye recibir a víctimas de abusos, como empezó a hacer Benedicto XVI en un viaje a Estados Unidos y luego en viajes a países donde ese problema era grave, por ejemplo el Reino Unido, por ejemplo recuerdo uno en la isla de Malta, etcétera, ¿no? Bueno, pues Francisco dio un paso más, empezó a recibir víctimas en el Vaticano, a algunas de modo público y dejando ver que se reunía con ellas y tomándolos como invitados a 3 chilenos, por ejemplo, durante 3 días. Y durante mucho tiempo, hasta que empezó la pandemia, solía recibir en privado víctimas los viernes para ayudarles, porque a quien haya sufrido este tipo de abusos le ayuda mucho que alguien se disculpe con él, ¿no? Y ha creado o ha reforzado la actividad mediante una comisión de protección de menores y convocó hace un par de años la primera cumbre de presidentes de conferencias episcopales de todo el mundo, en toda la historia, para abordar esto con absoluta seriedad. Un tercio de las 9 personas que intervinieron dirigiéndose a estos presidentes eran mujeres, porque esto forma parte de la pedagogía. ¿Al Papa le preocupa que la ciudadanía pueda sentir desafección o cierto desencanto al conocer este tipo de episodios? ¿Es algo que piensa que puede pasarle factura al catolicismo? No, el Papa piensa sobre todo en las víctimas y piensa que es inaceptable que no se les ayude, que no se les pida perdón, que no se les proporcione la ayuda necesaria, porque en algunos casos, no en todos, pero en una parte, las lesiones y el daño dura décadas, ¿no? Respecto a la imagen, él piensa que los escándalos deben salir a la luz y que salgan a la luz es bueno porque ayudan a resolverlos. Y recuerdo una vez cuando se destapó un escándalo que dentro de poco pasará, está en fase instructoria por parte de los fiscales, dentro de poco se verá la causa en el Tribunal del Vaticano, que fue malversación de fondos en la Secretaría de Estado a cargo de niveles intermedios. Pues el Papa nos comentó, casi con orgullo, decir, es la primera vez que destapa la olla, él habla así, ¿no?, en las conferencias de prensa informales. Sí. Es la primera vez que destapa la olla la Fiscalía del Vaticano y la Gendarmería del Vaticano en lugar de la prensa, ¿no? Decir, bueno, pues esto empieza a funcionar de modo normal y lo que hay que hacer es tratar las cosas con transparencia. Hace como unas 3 semanas el Tribunal del Vaticano condenó a unos delincuentes del Banco de Vaticano y Orper. No eran delincuentes cualquiera, eran 3 personas, una falleció, condenó a los 2 que todavía viven. Eran 3 cómplices para robar en el Banco del Vaticano y no eran funcionarios intermedios, eran el presidente del banco, el director general del banco y el consejero legal del banco. Robaron entre todos 55 millones de euros. Les han caído 8 años de cárcel. Bueno, esto es pedagógico y evita que se repitan. Es que la estructura financiera del Vaticano también es potentísima y obviamente hay que mirar con lupa ese tipo de desvíos que puedan hacerse, ¿no? Es importante. Además, estás comentando que se investigó por la Fiscalía del Vaticano. ¿El Vaticano tiene su propia jurisdicción o únicamente en temas que son de su incumbencia exclusiva, temas religiosos, o también pueden comparecer ante tribunales ordinarios? Pues mira, el Vaticano
tiene dos tipos de tribunales. En la Santa Sede son tribunales religiosos, ¿no? Como la Signatura, etcétera, que se ocupan de, por así decirlo, de asuntos religiosos o del matrimonio, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero el Estado del Vaticano tiene un tribunal, que es un tribunal civil y penal como cualquier otro de cualquier otro país. Ajá. Y los casos de delitos monetarios como esto terminan en el Tribunal del Vaticano. Terminan también en ese tribunal civil y penal del Vaticano, que está formado por magistrados, pues casi todos de nacionalidad italiana. Ya poquito a poquito se incorporará más gente. Por cierto, hace un par de semanas el Papa incorporó a una jurista italiana como fiscal de la Corte de Apelación, o sea, el segundo nivel para los que recurren las sentencias del tribunal, ¿no? Bueno. Estamos viendo imágenes de esa plaza, obviamente es un destino turístico de primer nivel. Yo cuando veo algunas escenas pienso, pero en el Vaticano, ya no en la Santa Sede, que ahí sí que todo es personal eclesiástico, pero en el Vaticano como tal, lo que es el Estado Vaticano, o sea, la Ciudad del Vaticano, ¿viven civiles, personas que no están vinculadas profesionalmente al Papa? Bueno, son civiles muy especiales. En realidad, de los 5.000 empleados que suman entre Santa Sede y Estado Vaticano, la gran mayoría son civiles, o sea, son personas, mujeres y hombres, que trabajan. Pues los bomberos del Vaticano pues son civiles, la Gendarmería del Vaticano, la Guardia Suiza, la directora de los museos vaticanos, Bárbara Iatta, es una experta de historia del arte de Italia y así sucesivamente. O sea, el número de sacerdotes es relativamente bajo y el número de religiosos también es bajo, ¿no? Vale. Y en cambio, no es muy grande el volumen económico. O sea, esto suele ser un malentendido tradicional. El presupuesto del Vaticano es el de la típica ciudad europea de unos 600.000 habitantes, diría yo. Son unos 500 millones de euros al año, que claro, para nosotros a mí me suena como muchísimo, ¿no? Pero claro, es menos que el presupuesto de la ciudad de Valencia, por ejemplo, por citar un referente cercano. Hay muchas diócesis que tienen presupuestos que son 4 o 5 veces superiores a los del Vaticano, digamos, Viena, Boston, Los Ángeles, etcétera, ¿no? Hay aspectos en que el Vaticano es único y otros en que no. Realmente hay mucho menos capacidad económica de la que parece. Los escándalos son inaceptables por suceder en este lugar. Claro. No, sí, desde luego que como ya digo, está puesto el foco en muchos asuntos y ellos también tienen que tener en cuenta esa ejemplaridad, ¿no? Sí. Representan a un montón de creyentes y al final son pues el faro moral de mucha gente, entonces ellos mismos tienen que comportarse de acuerdo a todo esto. Claro, sobre todo porque el escándalo es muchísimo más fuerte. Claro. O sea, si hay un desfalco de un concejal en un pueblo pequeño o mediano, pues no tiene impacto, pero esto tiene que ser ejemplar, o sea, y tiene que ser muchísimo más transparente. Por ejemplo, el presupuesto del Vaticano es opaco comparado, por ejemplo, con las cuentas de la Conferencia Episcopal de España, que son muy detallados, es un informe voluminoso y muy detallado. Entonces, están dando pasos en ese sentido y bueno, terminarán mejorando y terminarán haciéndolo a ese nivel. Juan Vicente, has comentado sobre las nuevas generaciones de periodistas que a lo mejor se quieren dedicar, como tú haces, a la corresponsalía en el Vaticano o a estar cerca del Papa. ¿Habéis detectado que hay un interés por parte de la gente joven en este sector o hay también cierta distancia, ¿no?, con todo esto? Bueno, es un fenómeno muy bonito. La mayor parte de los vaticanistas son jóvenes ahora. Ajá. Bueno, yo, o a lo mejor es que yo empiezo a ser viejo, pero cuando llegué en el año 98... Ay, nos está llamando el Papa Francisco a lo mejor. No, he colgado, lo siento, pero Vaya. lo he cortado. Pues, bueno, llama mucha joven, gente. Claro. Llama mucha gente, a mí me ha llamado también y no le contesté porque iba en moto y luego ya, como era la tercera vez que sonaba el teléfono, ya paré y me dijo, hola, soy el Papa Francisco. Y dije, perdona que no le he pillado el teléfono. Claro. Y dije, pero es que iba en moto y he tenido que parar y quitarme el casco.
Y entonces me dice, ¿ha parqueado bien? Tenga cuidado que no le atropellen por mi culpa. Ah, bueno, él considerado, y bueno, y cuando no, hemos escuchado que deja mensajes en el contestador, Sí, sí, como, sí, sí, claro, sí, o sea, que es una persona muy cercana. Y sobre la sí, gente joven, sí, me exacto. llama la atención que sí que hay mucho interés en cubrir este tipo de informaciones. Sí, cuando llegué en el año 98, eh, pues no me acuerdo cuántos años tenía yo, pues quizá 50 o no, menos, 40 y tantos, ¿no? Y yo era de los más jóvenes. Y los vaticanistas eran todos señores italianos mayores, o casi todos, ¿no? Claro. O señores mayores de distintos países. Bueno, ahora la mayoría de las personas que informan del Vaticano full time son mujeres y muchas de ellas son jóvenes. Jóvenes para este tipo de trabajo tan especializado significa la treintena, ¿no? Ah, bueno, Pero jovencísimas lo entonces, hacen ¿eh? muy bien, sí, sí, y lo hacen muy bien. Mira, Francisco de vez en cuando dice frases muy certeras. Por ejemplo, cuando hizo una visita a la Asociación de Corresponsales Extranjeros en Roma, pues la presidenta, que es turca, le dio la bienvenida, la presidenta saliente, que era americana, pues también la saludó, y él en su discurso dijo, bueno, veo que aquí hay una mayoría de mujeres y esto es muy bueno, porque las mujeres entienden mejor porque sienten mejor. O sea, esto es un modo informal de hablar de la inteligencia emocional Ujú. y esto se nota mucho en el modo de informar sobre el Vaticano. Bueno, pues a ver si da el paso y ya podemos ver a mujeres que son sacerdotes, por ejemplo. O una papa que sea mujer, una Sí. papisa. Bueno, hay cada vez más mujeres en más cargos Sí. y esto es un fenómeno acelerado. El último ha sido hace 2 semanas la vicesecretaria del Sínodo de Obispos, que es una francesa genial, se llama Nathalie Becard, y va a tener voto. Es la primera mujer que tiene voto Ah, en muy el, bien. en el Sínodo de Obispos. Y igual su voto vale tanto como la de los otros pues, obispos y cardenales, ¿no? Entonces, es un fenómeno lentísimo que a veces parece desesperante, ¿no? Pero Francisco va todo lo rápido que puede. Por ejemplo, en el Consejo de Economía, que ha renovado hace pues, como un mes, Ujú. me parece que son 12 miembros, 6 son mujeres fantásticas que han sido pues, administradoras delegadas de empresas o son jefas de grandes consultores y que hacen su trabajo, consultorías, perdón, y hacen su trabajo sensacional. Bueno, pues también el Vaticano va dando pasos hacia la igualdad, como no. Y ya para terminar, muy brevemente, ¿por qué nunca hay un papa, como bien nos comentas, joven? No digo yo que sean... Son gente experimentada, ¿no? También. Sí. ¿Pero esto es por algo en concreto, por una cuestión de experiencia simplemente? ¿O va a llegar un día en que veamos un papa joven? Mira, estoy seguro, no sé si lo veremos, Ah, pero estoy seguro de que seguirá habiendo sorpresas. Lo que pasa es que Roma es la ciudad eterna, la Iglesia Católica es la institución más longeva del planeta sí, y les cuesta un poquito, ¿no? Pero, por ejemplo, hubo casi 5 siglos de papas italianos y de repente apareció un papa polaco bastante revolucionario, el que sí. siguió un papa alemán. Luego, el primer papa americano bastante revolucionario. Francisco ha cambiado profundamente el talante y la actitud del colegio de cardenales, de los que elegirán al próximo papa, porque he ido llamando a, a obispos de lugares remotos, o sea, de lugares que, por ejemplo, el de Myanmar, que ha estado en las noticias estos días, pues nunca había oído un cardenal de Myanmar hasta que Francisco nombró el primero. Son personas que recuerdan mucho los hechos de los apóstoles, recuerdan los primeros cristianos. Son personas sin lastres Claro. culturales italianos históricos que pueden elegir a cualquier persona que nos sorprenda, quizá el primer asiático. Si hubiese habido un accidente y si hubiese terminado de repente, o un atentado, si hubiese terminado de repente el pontificado de Francisco, quizá podríamos tener hoy un papa joven asiático. Fíjate, madre mía. Es que claro, ¿qué sabemos lo que nos deparará el futuro? Igual vemos hasta un papa español dentro de poco. Sí, no lo había pensado, pero nada es imposible. Nada es imposible. Pues mira, me voy a quedar con esto. Muchas gracias, Juan Vicente, por haber estado con nosotros esta tarde. Sí. Bueno, muchísimas gracias a ti, Mara. Ha sido una alegría y una satisfacción. Pues es mutuo y desde luego recomendamos a toda nuestra audiencia este libro, que por cierto, no solo lo he ojeado yo, sino que en la redacción también le han echado un vistazo y todos coinciden en que es súper interesante y apasionante todo lo que se cuenta en él. Así que enhorabuena. Muchísimas gracias. Qué alegría, Mara.
Nosotros vamos a continuar esta tarde y vamos a recibir ahora a alguien que bien merecería ser canonizado, porque él es un ser de luz y hoy viene a hablarnos bueno, pues de algo que también tiene mucho que ver en ocasiones con cómo tenemos nuestra espiritualidad, porque la manera en que nos vestimos, pues oye, también refleja de alguna manera cómo somos. Y hoy vamos a hablar de moda con Jordi Acevedo, que lo tenemos ya con nosotros y que va a entrar en unos segundos.